llamar en líneas muy generales la aventura intelectual de Platón a través de Sócrates. Como dijimos en la clase anterior, el propósito fundamental de Sócrates, lo que constituye el espíritu de la socrática, es la búsqueda de aquello que verdaderamente, realmente corresponde a los dioses. Es decir, es la búsqueda de cuál será la actitud que el hombre debe tomar frente a Dios, frente a los dioses, para honrarlo, no solamente de una manera puramente externa, como se usa en el culto de Atenas de la época, sino también interiormente, con una adhesión del espíritu. Diríamos que Sócrates es el hombre que por primera vez descubre en la antigüedad, por lo menos dentro de lo que es del conocimiento nuestro, de que el culto a Dios no es solamente un culto externo, sino que es un culto interior, un culto del espíritu, una adhesión que compromete toda la actitud espiritual del hombre. Para entender bien la socrática, cuyo representante más egregio, más importante, es Platón, conviene decir dos o tres cosas acerca de lo que fue Atenas, porque es en el contexto de la ciudad ateniense, de la polis ateniense, cómo estos sucesos aparecen, se dan y cobran toda su dimensión y su sentido. La polis griega, diríamos físicamente, es una suerte de municipio. La ciudad y todo aquel contorno campesino que la rodea y que la sostiene, que le da su alimentación, que es capaz de nutrirla. Los griegos no pensaban que podía hacerse una sociedad más amplia que aquella del municipio, porque consideraban una sociedad más grande, más extensa, como casi inhumana. Ellos mismos lo decían: ¿cómo es posible gobernar a hombres a quienes no se los conoce? Fíjense que es importante ver este aspecto del espíritu griego, porque explica muchas de sus cosas y de sus actitudes. Cuando Alejandro Magno inicia la conquista de Persia y se expande por toda Persia con las fuerzas griegas, lo acompañaba un sobrino de Aristóteles que se llamó Calístenes. Un sobrino de Aristóteles que fue en alguna medida el historiógrafo, el cronista de Alejandro Magno, tuvo con Alejandro Magno algunas discusiones en torno a la posibilidad de este imperio con que Alejandro soñaba. Calístenes lo discutía en función de la idea que de la ciudad, de la sociedad política, había mamado, digamos así, en los libros de Aristóteles. Posible gobernar un imperio como aquel que Alejandro soñaba poseer. Alejandro indudablemente es un personaje que escapa un poco a la mentalidad política del espíritu apolíneo de los griegos. Recuerden ustedes estos dos símbolos del pensamiento griego: Apolo y Dionisos. Apolo es el símbolo de la medida, de la inteligencia, de lo que corresponde mesuradamente a la dimensión propia del hombre. Apolínea es la concepción de la ciudad griega en el sentido perfecto del término. Y lo que escapa a esta medida, a esta armonía que está impresa en el corazón del hombre, en la imagen del hombre, y que está impresa por el logos mismo en todo el universo, es producto de la violencia, de la hibris, como dirían ellos,
para indicar esto que en alguna manera significa desmesura. El griego vive en la ciudad antigua, en este orden, y no vive en este orden por razones así pura y exclusivamente de necesidad. Vive también porque él cree que este es el hábitat propio del hombre, y que ir más allá de una concepción de la ciudad que se extralimite, que caiga fuera de los límites del municipio, es ir contra la armonía establecida por el hombre. La ciudad griega tiene en Atenas una evolución especial. Fíjense que nosotros de las ciudades antiguas conocemos tres. Conocemos a Atenas, conocemos a Esparta y conocemos a Roma. Es curioso advertir este hecho que es importante. Estas tres son ciudades excepcionales. Tomarlas como el modelo estándar conforme al cual todas las otras ciudades se comportaron y evolucionaron es falso, desde todo punto de vista, porque son tres excepciones, y son tres excepciones que podríamos decir han sido establecidas por los dioses, por la providencia. Esto puede parecer una afirmación un poco caprichosa, nacida de una voluntad del creyente. Pero si ustedes examinan bien el origen, sobre todo de Atenas y de Roma, contemplarán en el comienzo mismo de estas ciudades esta designación religiosa. Palas Atenea, diosa de Atenas, es la diosa de la inteligencia. Atenas, antes de ser Atenas, cuando apenas era un rústico, diríamos, una rústica aldea, ya tenía como patrona a Palas Atenea. Es decir, que la diosa de la inteligencia había elegido ese lugar para hacer allí su morada. Si ustedes piensan, un poco, Atenas es el centro de la inteligencia del mundo. Es allí donde nace la filosofía y donde se expande el pensamiento en el sentido más completo, cabal y egregio del término. Roma al mismo tiempo tuvo como dioses tutelares a Marte, Júpiter y Quirino, al dios de la guerra, al dios del derecho y al dios de la administración. Estos son los tres dioses que presiden el destino de Roma, pero lo presiden desde el comienzo de Roma, cuando Roma es apenas, diríamos así, algo más que algunas aldeas dispersas en el Septimonte. Y ya estos dioses están presidiendo en alguna medida su destino y su futuro. De Esparta no sabemos mucho, porque todo lo que sabemos ya ha llegado hasta nosotros es a través de Atenas. Atenas se acordó de Esparta cuando en un momento de cansancio, en el momento de decadencia de Atenas, volvió los ojos hacia Esparta buscando tal vez en este modelo de política espartana un modelo digno de imitar para ellos. Precisamente se impone esta idea cuando Atenas comienza a sentir el desfallecimiento de su fuerza y cómo el desfallecimiento de su fuerza produce al mismo tiempo que la admiración y el entusiasmo por este modelo, el nacimiento de la filosofía. Porque la filosofía socrática nace pues con esa pregunta que nos hemos hecho: ¿cuál es el verdadero sentido de los dioses? Pero al mismo tiempo esta otra preocupación que alienta el pensamiento de Sócrates:
cómo podemos devolver a Atenas la vitalidad que tuvo ahora en esta época de decadencia. ¿Y qué es lo que explica esa decadencia? Pensaba Sócrates que muy probablemente todas las ciudades, las polis, estaban sostenidas por un espíritu que las alentaba, les daba vida, les daba vigor, les daba fuerza, y que esa fuerza, esa energía, esa vida se mantenían en la medida en que estas ciudades fueron fieles al espíritu de su inauguración, al espíritu que los alentó desde el comienzo. Y comienza el desfallecimiento y la decadencia cuando ese espíritu decae, cuando esa adhesión se pierde. Fíjense, aquí es conveniente siempre atar nuestros conocimientos que nacen del mundo antiguo y conectarlos con el mundo cristiano. Hay una palabra de Cristo que nos pone un poco en la vena oculta de esta verdad descubierta por Sócrates. Dice Cristo: el que construye sobre mi palabra es como aquel que construye sobre la piedra, no como el que construye sobre la arena y que luego el viento se lleva, socava los cimientos del edificio y este se cae. Para que el edificio esté firme, debe estar fundado sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios en el cristianismo es la de Cristo, pero la palabra de Dios nunca faltó a los hombres. San Agustín dice una cosa que siempre conviene pensarla. Eso que nosotros conocemos como religión cristiana fue en alguna medida conocida por los antiguos, porque los antiguos recibieron también en el principio, como todos los hombres, desde el Edén, este apoyo de la voluntad divina para que sobre esta voluntad de Dios construyeran su ciudad, fundaran sus leyes, organizaran su gobierno, fundaran la autoridad. Porque aquí es donde siempre conviene volver a aquella frase de Fistel de Coulanges que hemos repetido en varias oportunidades. El hombre no obedece al hombre. El hombre obedece a Dios, obedece a los dioses o cree obedecerlo. Y aquí es cuando él efectivamente obedece, en la medida en que cree que las leyes están fundadas en el consentimiento y en la voluntad de Dios y dependen de su jurisdicción divina. Y esto siempre sucedió, tanto en el paganismo como posteriormente en el cristianismo como una república. Pero en el paganismo comienza la decadencia de los dioses cuando la razón se introduce, diríamos así, de una manera desordenada en el contexto de la religión antigua. ¿Cuándo pasa esto en Atenas? Pues pasa muy al comienzo de su historia. Es curioso advertir esto. Los griegos constituyeron, al cabo de los siglos de evolución y de historia, una estirpe única. Pero esta estirpe estuvo alimentada por muchos otros pueblos que concurrieron de distintos lugares, tanto pertenecientes a las razas mediterráneas como provenientes del Asia Menor y aquellos que provenían del norte de Europa, que fueron esas invasiones que dieron nacimiento a todo este movimiento, a esta convulsión político y social que afectó tal vez el milenio y medio antes de Cristo y que fue el que produjo este gran nacimiento de la civilización griega propiamente dicha. Desde el punto de vista religioso,
esta pluralidad de estirpes, esta pluralidad de razas, introdujo una pluralidad de tradiciones religiosas, no que fueran muy distintas entre sí, pero que sí de alguna manera tenían diferentes nombres y diferentes formas de realizar el culto a los dioses. Piensen ustedes esto: los judíos, antes de ser judíos, cuando fueron hebreos, fueron sacados de Caldea. Abraham pertenecía a Caldea por la voz de un Dios que lo convocó a constituir una sociedad que este Dios protegería. El nombre de este Dios no se dio a conocer. Yahvé dijo su nombre cuando Moisés le preguntó a quién debo invocar para fundar mi autoridad entre el pueblo hebreo ante el cual debo comparecer. Mi nombre es el que es. Parece que este es lo que significa el término Yahvé en hebreo, el que es. El que es el que me envía. Es decir, carece de un nombre que puede confundirse con cualquier otro de los nombres paganos, es Yahvé. Pero para muchos de los pueblos que estaban en torno al pueblo hebreo, Yahvé era el Dios de los hebreos, como si fuera también un Dios nacional, un Dios propio de una estirpe. Saco esto a colación con este propósito. Parece ser que la más vieja y remota tradición de todos los pueblos conducen a un monoteísmo. Hay en el comienzo una idea de un Dios, autor, padre del universo. La palabra padre está escrita Júpiter e Ius Pater, padre del derecho. Y en cierto modo Zeus era Zeus Pater, padre. De manera que la idea de un padre, la idea del padre espiritual, de la paternidad espiritual de Dios con respecto a los hombres, es viejísima, se pierde en la lejanía de los tiempos. Es una idea que está en el fundamento de todas las sociedades y que es probable que en los diferentes movimientos, al encontrarse un pueblo con otro, han confundido esa pertenencia al Dios que es universal y único para todos y que de alguna manera en el comienzo nace con este propósito, la han confundido como si fuera un Dios nacional, propio de esta estirpe y de esta otra y de esta otra. Por eso cuando se juntan varias estirpes, varias razas, varios pueblos, nace de allí, de esa conjunción, la idea política de establecer una conexión entre estos nombres diferentes de Dios, adoptando entonces una suerte de politeísmo, que en el fondo no es nada más que una congregación de los distintos monoteísmos que han estado en la tradición más antigua y venerable de cada uno de esos pueblos o de cada una de esas razas. Entonces lo que sucede en Atenas, cuando todas las estirpes se congregan, entran allí en conjunción. ¿De qué modo podemos entenderlo? ¿De qué manera podemos formar un sincretismo que nos permita a todos nosotros adorar los mismos dioses? ¿De qué manera podemos unificar estas tradiciones diferentes que cada uno de estos pueblos que constituye la realidad griega trae consigo? El politeísmo nace entonces de esta necesidad de sincretizar, de esta necesidad de unir las diferentes estirpes en una especie de unificación de carácter político. Hay aquí, si ustedes lo observan bien, un comienzo de racionalización. Hay una intervención de la razón política que es la que configura ahora la sociedad nueva que
que está constituida por estas diferentes estirpes y adopta a todos los dioses de cada una de estas estirpes para que constituyan el panteón de las divinidades nuevas de esa nueva sociedad. El politeísmo nace así. La religión griega conoce tres etapas claramente discernibles. Una etapa arcaica, en la que cada uno de estos pueblos tiene su propia religión, su propio Dios, que es un solo Dios. La etapa olímpica, en la que todos estos se unen y de alguna manera reconocen la existencia de una sociedad divina o de un panteón politeísta. Y luego van a reconocer esta otra etapa, que es la filosófica, que inaugura Sócrates, en la cual también, diríamos, purificando la noción de los dioses, escarbando en su razón oculta, en esa razón que no se revela inmediatamente a los ojos del creyente común, pero que el filósofo puede extraer, descubren de alguna manera nuevamente un cierto monoteísmo que está en el fondo de todos estos dioses, que son, si se quiere, las apariencias y las modalidades en que el Dios único se aparece y se ofrece a la consideración de los hombres. Sócrates, según Platón, dijo también una frase que podemos nosotros considerar que es típica de su mentalidad. Nada tienen que decirme los animales y las piedras en el campo, sino el hombre en la ciudad. Esa búsqueda que él emprende del centro divino, esa búsqueda de aquello que corresponde efectivamente a la naturaleza del Dios o de los dioses, es una búsqueda que él no la realiza a espaldas de la ciudad, sino en la ciudad. Es en ella en donde él va a tratar de descubrirla. Como dijimos en la clase pasada, de Sócrates propiamente dicho no sabemos nada. Los hombres que se ocuparon de traernos una noticia acerca de esta personalidad tan difícil de captar en toda su integridad, vieron algunos aspectos de esta riquísima y compleja personalidad. Jenofonte vio algunos aspectos bastante superficiales en función de los intereses políticos inmediatos que él manejaba. Él quería para Atenas un retorno al gobierno de los aristócratas, a los cuales él representaba. Estos retornos son en política y en historia siempre absolutamente imposibles. Hay una cosa que decía Donoso Cortés y tenía razón. Un hombre puede recuperar la fe, puede volver a tenerla, puede de alguna manera, diríamos, integrarse nuevamente en la religión que ha perdido. Pero cuando un pueblo ha perdido la fe, no la recupera nunca más. Las multitudes no vuelven a formarla. Tendrán que cambiar las cosas de una manera total para que esto se pueda realizar. Un retorno reflexivo a una situación perimida es imposible. En el mundo griego sucede esto. ¿Qué es lo que echa a perder una sociedad? ¿Qué es lo que la arranca de la fe? Yo les aconsejo una cosa: lean la Biblia, lean el Éxodo y vean qué es lo que allí aparece simbólicamente en la adoración del becerro de oro, lo que constituye el mal fundamentalmente de una sociedad, que es la adoración del dinero. Diríamos más, es cuando empieza a tener
el dinero una situación de primacía, de prioridad sobre todos los otros valores cuando la sociedad decae, se une. Al principio, las organizaciones sociales responden en general a lo que podríamos llamar el contexto natural de la organización de la familia. La ciudad es una familia ampliada, más grande. Y la organización de la ciudad responde a una proyección de la organización familiar. Así como en la familia el padre es la cabeza de la familia, es el representante de Dios en la familia. El que tiene que tener, diríamos así, el fuego familiar encendido siempre. Y es el que preside todas las fiestas religiosas y el que de alguna manera representa todas esas tradiciones que los griegos llamaron la temis, que es las viejas tradiciones que alimentaban y sostenían la organización familiar, la organización del estilo. Esta es la forma natural del gobierno. Es decir, la monarquía familiar se expande a la ciudad y se constituye en una monarquía de la ciudad. Una de las familias principales, aquella que ha sobresalido, aquella que se ha impuesto en razón de sus capacidades, de los servicios prestados a los otros, de la adhesión que de alguna manera recibe de los otros por esos mismos servicios prestados o por la fuerza que es capaz de organizar y de tener, esa se impone como cabeza. Impone su jefe como jefe de toda la ciudad y se convierte así en el rey de esa ciudad. En torno a este rey de la ciudad, todas las cabezas de familias constituyen lo que podríamos llamar un consejo en torno al rey. Este consejo está formado por lo que llamaríamos la aristocracia. Acá es donde es conveniente que nosotros tratemos de hacer un pequeño lavado de cerebro. Siempre viene bien. Porque los términos griegos nosotros los hemos traducido a nuestro antojo. Ya vamos a ver cuando hablemos en alguna oportunidad de la democracia griega, no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos democracia. Son dos cosas muy distintas. El gobierno de la democracia griega es el gobierno del demos. Pero el demos son todos los hombres libres de Atenas, nacidos atenienses y de madres atenienses. Fíjense que esto era muy importante. Si la madre no era ateniense, aunque el padre lo fuera, el hombre, aunque hubiera nacido en Atenas, y recontra nacido en Atenas, no era ateniense. Pericles tuvo 2 hijos legítimos con su mujer legítima. Estos 2 hijos legítimos le salieron 2 zapallos. Eran 2 perfectos imbéciles. No pudo hacer con ellos nada. El hijo que le salía de su agrado porque heredó todas sus condiciones era el hijo de Aspasia, que era extranjera y una querida cultura. Nunca los atenienses lo admitieron como ciudadano ateniense al hijo de Aspasia, porque era hijo de Aspasia. Y fíjense que Pericles fue durante mucho tiempo el hombre que rigió la democracia ateniense, que la manejó. Por eso se dice del gobierno de Pericles que fue una monarquía de la persuasión, porque fue el hombre que manejó la asamblea popular con su prestigio. Aquí hay 2 cosas que rescatar. Primero, como de alguna manera siempre los pueblos reconocen al monarca. Si no lo han sacado de la púrpura, como eran los hijos nacidos en la púrpura, lo sacan del arroyo de cualquier parte, pero lo reconocen como monarca. Y un pueblo inteligente, como era el pueblo ateniense en esa época, era capaz de rendir culto a la inteligencia. ¿Por qué se imponía Pericles? Por su autoridad.
Y al decir que se imponía por su autoridad, no decimos nada extraño. ¿Por qué se impone en un momento determinado un médico bueno? Porque es bueno, sabe. Y entonces, de alguna manera, los otros confían en su diagnóstico, confían en su capacidad como tal. Y esa confianza se la presta. Y en Pericles este pueblo confiaba en él, porque era el que veía las cosas con claridad y las expresaba con la misma claridad con que las veía. Y entonces daba las soluciones. Y la gente, lo suficientemente inteligente, todavía, no habían pasado por allá los carneros del panurgo del periodismo que echan a perder el cerebro de toda la gente y convierten a un hombre rudo, común, pero no sonso en un idiota, convencido de que es una gran cosa. Dejémoslo a Pericles en este momento y volvamos al tema nuestro. Decíamos nosotros que es el dinero el que echa a perder la sociedad. Este orden, que es la proyección del orden familiar en el que se da el monarca y el grupo de hombres jefes de familia, fíjense que los jefes de familia son hombres que están sostenidos en su poder y en la lógica gravitación de ese poder por la familia respectiva, que lo sostienen y lo apoyan. Voy a hacer una pequeña excursión saliéndome otra vez del quicio venerable en el que estoy metido, para hacer indicar en Italia, por ejemplo, era muy común estas organizaciones familiares, especialmente en el sur de Italia. Y una organización como la mafia, en sus comienzos, solo fue posible sobre la base de estas organizaciones familiares. Porque estas organizaciones familiares eran terriblemente fuertes. Napoleón Bonaparte, cuando fue emperador de Italia, mandó como su vicecónsul, como su representante, a su hermano Pepe, José, que fue rey de Nápoles. José le escribe una carta a Napoleón diciéndole: aquí uno no puede gobernar si no tiene la aceptación de las familias. Hay familias poderosísimas. Existe una, los Colonna, que son 5.000 miembros y están regidos de alguna manera por el jefe de la familia, el capo de la familia, que es la pareja. Si yo les mando un precepto que la familia no quiera, el prefecto muere a los 5 o 6 días, pegan un tiro y nadie averiguó quién fue el que lo liquidó, porque entre todos ellos existe la ley de la omerta, callarse porque esto pertenece a un secreto familiar, no a nadie. Este tipo de organización, que era familiar, que de alguna manera se levantó contra el Estado moderno que era representado por Napoleón Bonaparte y que tuvo como principal objetivo en sus comienzos destruir la familia y destruir los regímenes familiares, porque eran los que hacían imposible la imposición de esta nueva noción del Estado abstracto que maneja el individuo. Estos grupos familiares posteriormente se generan y caen en la delincuencia como consecuencia de las persecuciones mismas en las cuales son sometidos. Pero en el comienzo son representantes de la familia. Entre los griegos, en el principio, cada uno de los jefes de estas familias era el que constituía un miembro del consejo en torno al monarca. Su valor, su fuerza, dependía de su clientela, de los elementos familiares que los apoyaban. Y su lealtad era para con esos movimientos familiares. Uno se pregunta, porque a veces sobre la base de esta información que tenemos un poco periodística, que en la época familiar, feudal, las familias también eran poderosísimas, fuertes. Y existe la suposición de que el señor feudal era el hombre que se le traba los zapatos en el lomo de los siervos, por alguna manera, y que vivía exigiendo el derecho de pernada, que no sé de dónde diablos lo han sacado, que no existió nunca.
parece ser que es un antecedente pagano, así que pudo haber existido en algún lugar como un elemento que forma parte de la superstición pagana, que sobrevivía en el mundo cristiano, pero no era un derecho que existía. Este señor feudal no podía hacer nunca, ni estaba en su interés realizar semejantes actos de desafuero con sus súbditos inmediatos, que de ellos dependía. Su fuerza era la fuerza de ellos. Él tenía fuerza en la medida en que estos grupos le fueran leales, de manera que él los defendía. Ustedes piensen porque está más cerca de todos nosotros y podemos entenderlo mejor. ¿De dónde sacaba su fuerza Facundo Quiroga? De la gente que lo apoyaba. Él era un señor feudal para toda esa gente, pero al mismo tiempo era su caudillo, padrino de 200 o 300 de los súbditos que él podía tener, y por lo demás, diríamos, el principal, diríamos, favorecedor de esos grupos familiares a los cuales apoyaba, porque de ellos recibía la fuerza y a ellos prestaba su lealtad y prestaba su apoyo, porque era una cosa mutua. Si él hubiera sido un mal jefe, no tenía apoyo, se lo pierde. Hay un dicho del mismo Facundo que ilustra bien todo esto. Antes de una batalla, dice, conviene pasar con sus hombres de armas por los lugares donde hay monte, porque entonces los más cobardes escapan y nos quedan los valientes. Y son con los únicos con que vamos adelante, sin darle posibilidad a todo aquel que quería desertar que se fuera, que desapareciera, pero para que quedaran nada más que aquellos que sentían la fuerza de la lealtad y de la adhesión al jefe. Estos grupos que rodean al monarca representan a la familia y tienen en la familia su apoyo y tienen en la familia su respaldo y son leales a la familia. ¿Por qué esto en un momento determinado se destruye? Por el comercio. Fíjense que muchos de los segundones de las buenas familias, aquellos que no heredan la tierra, en la cual toda familia tiene sus raíces, y adquiere y toma sus fuerzas, estos que comercian, estos segundones se dedican al comercio. Y entonces en el comercio del cabotaje, Atenas es un puerto, el puerto del Pireo, hacen fortuna. Y aquí comienzan a entrar personajes que se hacen ricos, adquieren posesiones en otros lugares, venden el trigo que compran, por ejemplo, en Sicilia, o que lo compran en Egipto, mucho más barato que el que se produce en Grecia, que se produce sobre la base de tierras bastante áridas, que no producen lo que producían las tierras sicilianas, o lo que producían las tierras egipcias. Se venden más baratos, hacen negocio y empiezan, diríamos así, a sobornar un poco el espíritu de los jefes de familia. Los jefes de familia se dan cuenta que ellos son jefes todavía de una comunidad familiar a la que pertenecen, y en ella tienen su fuerza. Pero la fortuna está en manos de todos, ellos tienen dinero. Y ellos son en un momento determinado los que manejan ahora la cosa pública. La lealtad del jefe empieza a vacilar entre su adhesión al grupo familiar o su adhesión al dinero. Y en la medida en que hace dinero, que hace fortuna, su corazón empieza a resbalar en dirección hacia el oro que acumula. Y se hace más aficionado a ese dinero, a esa fortuna, que al respaldo de su familia, de su fuerza. Es importante establecer estas nociones, porque nos permiten a nosotros entender este pasaje, este movimiento, que va a ser también descrito por Platón en la República, el paso de la timocracia o gobierno del honor a la oligarquía o gobierno del dinero.
Es decir, que en general la democracia es uno de los tantos nombres con que se disfraza la usurocracia. En el fondo es el gobierno de la financiero el que maneja toda esta publicidad. Aquello que decía el otro día lo leí, incluso en el diario Los Andes, que me llamó la atención. Una definición de la democracia que es muy buena. Dice, es el gobierno de la gente que cree que ha elegido a aquellos que los demás le hacen creer que ha elegido. Dice, entonces, el elegido cuando ya están elegidos de antes. ¿Por quién están elegidos de antes? Bueno, pues, los grupos que financian la publicidad, la propaganda. En Atenas, esta decadencia se produce con la invasión del dinero. Y es esta invasión del dinero la que va a provocar este cambio, esta deflagración, esta especie de ruptura en cadena. Primero de la aristocracia, la caída de la monarquía, la corrupción de la aristocracia y posteriormente la formación de un gobierno, diríamos así, un tanto irresponsable, porque carece de cabezas, de representaciones efectivas y reales, que están manejados por los que manejan la plata, por los que manejan el dinero. Esto es lo que Sócrates vio. También con esa acuidad que caracterizaba la agudeza de su observación. Y es lo que de alguna manera va a servir, diríamos así, a Platón para constituir su república. Vamos a entrar en Platón, por hoy muy suavemente, y nada más que en líneas muy generales para poder hablar de él con más detenimiento en la próxima conversación que tengamos. Como dijimos, de Sócrates no se sabe nada. Platón lo usa como portavoz de sus propias ideas en todos sus libros, menos en el último que escribió, que se llama Las Leyes, en el cual Sócrates no aparece, no habla. Y suponemos entonces que Las Leyes es un libro que expone abierta y totalmente las ideas que son propias de Platón. Pero en todos los demás libros lo que expone Sócrates es puro y absolutamente socrático o es platónico. A esta pregunta bien la podría contestar solamente Platón. Él es el que podría decirnos a nosotros, miren, Sócrates está acá y a partir de acá es mío. Porque él lo hace hablar a Sócrates. Ahora, el Sócrates que él describe, el Sócrates que presenta, el Sócrates que aparece ante nuestros ojos con todos aquellos, diríamos, recaudos artísticos de que disponía Platón. No olvidemos que Platón quiso ser, antes que nada, trágico, como Esquilo y Sófocles. Pero nació en una época en que ya la tragedia no existía. ¿Por qué? Porque la tragedia es una forma teatral propia de la aristocracia. En las democracias es la comedia y la que se impone. Porque la democracia es el gobierno del burgués y el burgués es cómico, no es trágico. Lo es para el mismo burgués, de manera tal de que él es el mismo reírse de todas las peripecias de su existencia, de las cuales no son tomadas nunca, ninguna, con sentido demasiado serio. De manera que en el burgués, por la época, el predominio de la burguesía es la comedia, la que de alguna manera tiene la voz cantante. Platón se dio cuenta de este hecho y entonces él se dispuso a hacer una cosa: escribir el drama intelectual de Atenas, convocar a todas las inteligencias que habían pensado sobre los diferentes temas que se trataron en el ágora, en la academia o en los distintos lados donde este pueblo conversador, discutidor, tan animado, se juntaba precisamente para poder conversar acerca de los dioses y acerca de la tierra y acerca de todos los negocios habidos y por haber. Él quiso
que de alguna manera este drama intelectual de Atenas era ético en sus diálogos. Sus diálogos nacieron con este propósito, con el propósito de presentarnos de una manera viviente, de una manera clara, el drama intelectual de su pueblo, todo ese drama, y al mismo tiempo de presentarnos ese mismo pueblo en búsqueda de su centro divino. Se ha dicho muchas veces que Platón se interesó fundamentalmente por la política, en vista de buscar cuál podía ser el gobierno que sirviera para curar la situación que padecía Atenas. Esto hasta cierto punto es cierto, pero hasta cierto punto nada más. Él no pensó nunca en describir una forma utópica de gobierno. Diríamos, y aquí seguimos la opinión del gran filólogo alemán Werner Jaeger, diríamos que lo que él tuvo en cuenta fue una idea que es típica de la noción propia de la ciencia médica. Los médicos tenían en esa gran importancia en el mundo griego. Y los médicos trabajan con una idea fisiológica del hombre sano. Fíjense que esto es importante. El hombre sano no existe. En la realidad concreta nadie es el hombre sano. Pero en fisiología se trabaja sobre una noción normativa de salud para poder devolver la salud, o por lo menos un cierto equilibrio, a los distintos desajustes que los hombres concretos, individuales, experimentan y tienen. Cada uno de nosotros tiene sus desajustes. El buen médico es aquel que hace lo posible por llevarnos a un cierto equilibrio, por devolvernos no la salud que podríamos haber tenido en el caso de ser menores o de ser no, sino de devolvernos un equilibrio estable, más o menos, dentro de lo posible, en la situación en que nos encontremos. No olvidándose de aquel precepto del doctor Besançon, que tenía razón. El estado de salud es un estado transitorio que no anuncia nada bueno, decía él, e indicaba de esta manera de que siempre el hombre está en crisis. En el orden político sucede lo mismo. Todo orden político está en crisis. Todo orden político sufre, no solamente de las enfermedades que cada uno de nosotros padece en función de ser un descendiente del pecado original, sino de la suma de todas las enfermedades, de todos los que concurrimos a la realización del orden concreto. Siempre en el orden concreto de la política hay un estado de desajuste, de desarmonía y de desequilibrio intrínseco. ¿Se puede esto devolver? ¿Se puede de alguna manera, diríamos, conocer cuál podía ser el estado de salud normativo de una sociedad que le permitiera al político actuar sobre él como el médico actúa sobre la noción de un hombre fisiológicamente sano? Pensemos en esto. El hombre fisiológicamente sano, esto no existe. Pero la idea normativa de salud la posee el médico. Y la tiene para ajustar de alguna manera sus actos medicinales sobre el enfermo que le toca tratar. Es posible que el político tenga una idea de la ciudad saludable, de la ciudad tal como debiera ser, en función de aquellos que surgen de las exigencias naturales del hombre, para devolver a las ciudades que han perdido su salud una parte de la salud perdida. Este es el problema de él. Y es un problema que examinaremos con más detenimiento, observando sobre todo el valor religioso que tiene su idea de justicia.
¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer para aclarar alguna cosa que haya quedado un poco en la oscuridad? Es el momento de hacerlo. Muchas gracias, yo lo veo eso porque tiene más confianza. Y si no, Enrique Barrio, vos que estás mirando, ¿no? Con ese aparato constructor. Yo podría preguntarle al profesor si en las otras culturas la razón de su decadencia fue también la misma, el dinero. Sí. Y mire, yo creo que en general el dinero es lo que provoca la revolución. Y la revolución es la destrucción en cadena del orden social. Pero en otras culturas. Del orden natural. En otras culturas también. Sí, no podría decirlo así con una absoluta seguridad. Yo creo que sí. Pero claro, tampoco conozco mucho la historia de otras culturas. Conozco la cultura griega, porque la he estudiado, la he visto, la hebrea, y conozco la nuestra, la latina, la occidental. Y en las tres ha sucedido eso. Diríamos así, la revolución nuestra, la que padecemos como revolución, desde hace ya unos cuantos siglos, es el gobierno de los financieros, que ha sustituido a los gobiernos naturales, de las élites que se van formando en el curso de la historia. Fíjense que incluso el gobierno de los financieros apunta, de hecho, a destruir todos aquellos principios que no dependen del dinero. ¿Cuáles son? La nobleza, que son los privilegios, o si ustedes quieren, los derechos que las familias han ido conquistando en su lucha a través de la historia. La Iglesia, que posee, diríamos, una serie de principios que no son comprables. Se puede comprar un cura, se puede comprar un obispo, se puede comprar un cardenal, se puede comprar el colegio cardenalicio. Y muchos papas han sido elegidos gracias al soborno. Y el soborno ha entrado allí, pero no se puede comprar el magisterio. Eso queda al margen de todas esas compras y de todas esas posibilidades. Y entonces, lo que está al margen de lo que se puede comprar, hay que tratar de corromperlo, de pervertirlo, de comprarlo. La decencia de las chicas, cuando son decentes no se puede comprar, pero si se las corrompe se puede comprar. Y entonces, ¿cómo se las corrompe? Por las revistas, el diario, porquería, constantemente, se van desparramando inmundicia, se las va destruyendo interiormente, intrínsecamente, su adhesión a los principios y se las destruye. Entonces, todo eso, y uno dirá, bueno, pero ¿por qué la gente de dinero hace? Para dominar, para mandar. Y es mejor mandar por medio de otro que mandar uno. ¿Por qué? Porque generalmente el que manda, por ahí sucede que se le dan vuelta a las cosas. Y se la liga. Y entonces es preferible que la ligue donde está. En esto hay una cosa, una referencia de Neruda que es muy linda. Dice que fue muy amigo, Neruda, en Buenos Aires, de Omar Viñoles, que era un loco lindo. Entonces, en una oportunidad estaban comiendo en un restaurante en Buenos Aires y parece que Omar Viñoles, diciéndole, Omar Viñoles, y le decía. Neruda le dice, che, pero decime, ¿por qué me dices Omar Viñoles? Yo soy Neruda, tú eres Omar Viñoles. Sí, dice, pero acá hay un montón de tipos que me las quieren dar. Dice, y prefiero que te la den a vos, no. Entonces, en alguna medida, diríamos así, estos gobiernos que nacen del soborno, pero si no es que aparezcan esos testaferros que te lo reemplaza. Alfonsín lo reemplaza por Menem y dice que las cosas son la misma cosa. Y la misma factura hecha por las mismas.
uno con más capacidad para embaucar, para atraer, para eso que hoy llaman los carismas, que no sé por qué le llaman carisma, pero no, carisma es la gracia. Pero de alguna manera esa suerte de gracia que tienen, para desgracia de los demás, lo usan los financieros que los manejan. Y mañana no sirven por una patada, otra cosa, bien gata. Y se cambian los testaferros y se ponen otros. Y entonces se cree que todo ha sido cambiado, modificado. El tema es claro. Digamos así, la Revolución Francesa uno lo ve perfectamente bien. La Revolución Francesa se produce por eso. Un grupo de financieros con los cuales el Estado estaba endeudado. Acá, que el Estado gastaba más de lo que entraba, tenía una mala percepción de impuestos como consecuencia de que no. La inventaron después una un poco mejor, que producía mayores entradas al Estado. Y el hombre que en alguna medida respondió a todas las exigencias de la Revolución Francesa, que fue el único hombre inteligente que surge en la época, fue Napoleón Bonaparte. Y los financieros de Francia, que construyeron el Banco de Francia, trataron de liquidarlo poco tiempo porque el tipo se les había agrandado y se les quería en algún momento. Ellos fueron los que lo pusieron, pero llegó un momento determinado en que él se convirtió en un peligro. ¿Por qué? Porque se pudo convertir en un monarca y ellos no quieren un monarca. ¿Y por qué? Se me preguntarán, no quieren un monarca. Porque un monarca verdadero tiene por misión especial evitar que los financieros se agranden. Porque si los financieros se agranden, él desaparece. Entonces uno de dos, o vive él o viven los financieros. Y siempre eso es lo que sucede. Uno me dirá, bueno, pero el comunismo, uno viene a saber, el comunismo es el grupo de los financieros que han decidido tomar el gobierno y hacer del gobierno un banco a su servicio. Nada más. Ahora es como todas las organizaciones que son un poco mafiosas, peligrosas, para los mismos que la realizan. En un momento determinado uno mismo cree a veces aquello que lo ha de liquidar. Usted que tiene alguna experiencia en materia de negocio, cosas así, se da cuenta de que una vez se monta una empresa y cuando se quiso descuidar, la empresa lo tiene a uno agarrado. Ya uno no es más dueño de la empresa, es la empresa dueño de uno. Que es lo que hay que a veces tener cuidado para evitar precisamente de que se le vaya de las manos, no lo manejemos. Y a veces se les pasa, a los más vivos les sucede eso. Crean una organización y la organización en un momento determinado se convierte en una máquina que la maneja el que está arriba. Pero el que está arriba llega liquidando a todos los que están debajo de él. Y entonces hay que tener un cuidado bárbaro por ser el primero o desaparecer. En Grecia pasó eso. En nuestra civilización también. En la civilización hebrea lo mismo. Y creo que en casi todas las civilizaciones ha pasado algo parecido. Es decir, en un momento determinado el dinero corrompe todo. Rompe todo, destruye todo. Ustedes piensen en cuando el criterio económico entra a actuar en la política sirve a la economía. Así que eso. Entra a actuar en el orden intelectual, en nuestras universidades. En la iglesia. ¿A quién se le ocurre en un momento determinado, por ejemplo, de que, oye, la teología ya no es más una ciencia? A ningún universitario no se le ocurriría pensar que la teología es ciencia. Pero lo puede sostener en el ámbito universitario, no se estudia más. ¿Por qué? Porque no tiene una relación inmediata con la producción ni con ninguno de los elementos que en alguna medida traen dinero. Y están relacionados con el dinero, como está el derecho. Y no hablo de la medicina porque la medicina todos necesitamos que nos cuiden la barriga, porque si no, de todas maneras, porque no sirve el dinero. Entonces, el médico es considerado. Pero todas esas otras actividades que en una época fueron ciencias desaparecieron. No son más. Y no son consideradas ciencias incluso.
¿Por qué? Porque los criterios económicos importan. En el arte lo mismo. Vaya usted con un libro más o menos discreto a un señor que le edite. ¿Cuántos pueden leer este libro? Bueno, usted no paga la edición, métale un poco por pornografía, haga alguna otra cosa así, distinta, más interesante. Sancóchelo con algo, pero no me traiga esta porquería. La Suma Teológica puede ser editada, pero siempre y cuando uno ponga su dinero y va por la pérdida. Pero no se puede convertir en un bestseller. La Biblia sí, porque es un libro que está al margen de todo. Siempre sigue siendo un bestseller porque siempre habrá gente que lo lea. Y por ahí hay algunos que escapan también a esta ley de hierro. Pero los managers son los que se encargan de decirle a usted, mire, esto es comprar. Usted no tiene nada más que abrir un diario de hoy y darse cuenta de lo que es esto. Y que sí, que leer el diario es casi como comer bosta, ¿no? Es horrible, espantoso. Hay páginas dedicadas a la juventud, que son tan mediocres, tan imbéciles, tan cretinas, tan faltas de inteligencia que uno no puede decir, hay que ser un genio para escribir tan mal. Y para escribir estas cosas. Y junto con eso, las madres se reúnen por tal lado y luego la publicidad de la moblao tal o de la moblao tal, en cual usted va a pasar los momentos de felicidad con su querida. Juntos, los dos al mismo tiempo, uno al lado de otro. Cosa de que no queda menor duda de que aquello es el campeonato. Bueno.